Hola, ¿cómo te va? Un placer, muchas gracias. Para los que no saben, Adriana es la creadora del libro El dolor de estar vivo, que ella nos va a contar de qué trata, cómo se le ocurrió escribirlo, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias Tamara por tomarte el tiempo de tomarme esta entrevista, que para mí es muy importante porque significa poder difundir mi historia familiar. Este libro, como dijo Tami, se llama El dolor de estar vivo, lo voy a mostrar. En mi libro, acá está en la tapa mi abuelo Shlomo Lerman. Su nombre en polaco era Slama, acá en Argentina se llamó Simón. Y quiero contar que esta historia es una historia que rescaté del silencio, que no sabíamos nada, tal es así, Tami, que ni siquiera sabíamos su nombre. Mientras él vivió acá, como yo dije, era Miseide Simón. Para mí era simplemente Miseide. Y recién después de su fallecimiento yo descubrí su verdadero nombre, Shlomo. Y aunque no lo creas, muchos años después, viviendo acá en Argentina, mi abuelo se hizo cambiar su nombre en el registro civil y recuperó su nombre. Es lo único que él pudo recuperar de su juventud, de su pasado. ¿Alguna vez te ha pasado en la niñez preguntarle algo de la historia a tu abuelo y que él esté negado a hablar del tema? ¿O cómo se llevaba a cabo ese tipo de conversaciones o directamente ni existían? La realidad es lo último que dijiste. No existían este tipo de conversaciones. Es decir, no era un tema en la mesa, no era algo de lo que se hablara abiertamente. De hecho, no se hablaba ni abiertamente ni en privado. Es como que no era un tema de conversación. Y cuando no es un tema de conversación, es algo que no se te ocurre tampoco preguntar. Es como que no era parte de la intriga de saber por qué. Era mi abuelo de una familia tradicional judía con el que disfrutábamos las fiestas y nos íbamos de vacaciones. Y nunca se me ocurrió, de acá viene el tema, ¿por qué no pregunté? Porque nunca se me ocurrió a mí que el holocausto tenía que ver con la historia de mi familia, que tenía que ver con mi abuelo, que le había pasado a él, que le había pasado a mi familia, que el holocausto me había arrebatado a toda mi familia. Uno lo estudia, uno lo conoce, lo escucha y parece que es algo muy lejano, que pasó hace un montón de tiempo. Y cuando era chica no lo relacioné. Yo digo, si hoy tuviera la oportunidad de preguntarle a mi abuelo, le haría miles de preguntas, pero en su momento no relacioné que esto también me había pasado a mí. Es como que tenía esa sensación, como dice mi papá, que su padre, como si, bueno, es un abuelo, un padre, y que estaba solo en el mundo con un hermano. Y no se me ocurrió lo que descubrí después, que hasta tenía 3 hermanas más, primos, tíos, sobrinos, que no pude conocer y que fueron asesinados en el holocausto. Es decir, un montón de familia que perdí y que no pude conocer y que me fue arrebatada a mí y a mi abuelo en el holocausto. Es increíble, pero es así. Mismo es muy usual que capaz judíos pensemos el holocausto como algo tan lejano cuando en realidad ni siquiera pasaron 100 años. Sí. Y pasó una atrocidad tan grande que la gente no lo dimensiona. Mismo hay gente que dice que el holocausto no existió, lo cual es bastante polémico. Sí, el tema de lo que vos hablás del negacionismo, justamente con mi libro, yo lo que hago es rebatir todo, porque te voy a contar algo. Mi libro es un libro documento. ¿Qué quiere decir que es un libro documento? Cuando yo te cuento que yo no sabía nada de la historia de mi abuelo y uno pregunta, la pregunta siguiente lógica sería, ¿y cómo hiciste para contarla? ¿De dónde salió? ¿Cómo escribiste un libro si no sabías nada? ¿Por qué? Porque mi papá encontró en el departamento de mi abuelo, después de que él falleció, una carpeta repleta de documentación, más de 100 documentos, 120 en total, que estaban escritos en yiddish, en francés, en hebreo y en polaco. Y con mi papá lo que hicimos durante 2 años fue traducir, analizar, investigar, armar conjeturas, tratar de interpretar cada cosa y todo salió a la luz. A raíz de estos documentos donde fuimos investigando es que se fue reconstruyendo paso a paso la historia de mi abuelo. ¿Qué le pasó en Polonia? Que él fue víctima de discriminación, cómo él tuvo que escapar, cómo perdió la familia, los impedimentos, las trabas, los obstáculos que le puso el mundo
para que él pueda justamente poder escapar de esta discriminación, de esta persecución que él sufrió, que para mí fue muy fuerte, porque yo nunca me imaginé que mi abuelo había sido víctima de discriminación. Él Eso lo te dice. iba a preguntar cómo te sentiste durante esos Exacto. 2 años, que ibas recolectando toda la información, Sí. descubriendo parte de tu abuelo, Exacto. una parte que no pudiste conocer en persona. Exacto. ¿Cómo fue atravesar ese proceso? Exacto. Yo me encuentro justamente con esto, que él es víctima de discriminación, que él es agredido, que él es perseguido, que él es herido en estos pogroms. Voy a ampliar un poquito más para que la gente entienda. Los pogroms son ataques masivos donde un grupo, en este caso de campesinos antisemitas, agreden y atacan a los judíos indefensos que lo único que quieren ir a comerciar, a vivir, lo único que quieren es ganarse la vida, y los atacan solo por el hecho de ser judíos, ¿sí? Los golpean, los matan, les roban, saquean. Y aclarar también que es algo que no viene solo de la Segunda Guerra Mundial, sino desde antes. Miles y miles de años atrás. El tema es justamente, esto ocurre antes de la Segunda Guerra Mundial, porque mi abuelo escapa antes. Él es víctima en el año 1933, 1934, 1935, 1937 y en diferentes pueblos. Y eso está todo documentado. Contestando la pregunta anterior, lo que quiero decir es que en mi libro es un doculibro porque los documentos de los cuales se basa la historia, que voy a mostrar algunos para que se vean, estos documentos que yo estoy mostrando a la cámara, voy a mostrar algunos más para que se vean, están dentro del libro, ¿sí? ¿Qué quiere decir que están dentro del libro? Que mi libro, como es un doculibro, yo lo que hago es, a través de estos documentos que yo fui investigando, es que yo voy narrando la historia. Por eso, volviendo a la pregunta tuya de, uy, ¿esto pasó, no pasó? Esto viene a rebatir cualquier tipo de teoría ridícula de que esto no pasó, porque acá están las pruebas y las evidencias, porque yo por eso digo que este libro evidencia la discriminación y cómo los judíos sufrieron antes, durante y después del Holocausto. Porque no solo fueron víctimas antes, debido a la discriminación y la agresión a la que fueron objetos, como en el caso de mi abuelo, obviamente surcado por una tragedia catastrófica como el Holocausto, que no entra en cualquier mente humana, sino que después del Holocausto, mi abuelo tuvo que librar una nueva lucha para traer a su único hermano sobreviviente, que fue sobreviviente de 5 campos de concentración, junto a su único sobrino, para traerlo a la Argentina, y las trabas que él tuvo que sortear, porque todavía seguían vigentes en Argentina y en el mundo, trabas discriminatorias a la inmigración para traer incluso después de ocurrido el Holocausto. Entonces, vuelvo a mostrar algunos documentos para mostrar justamente que en mi libro no es solo lo que yo cuento, lo que cuento es a través de los documentos. Esta, por ejemplo, es la libreta del Bar Mitzvah de mi abuelo. Él guardó documentos desde que tiene 12 años y termina en el año 1952. Y a través de todos estos documentos es que yo narro la historia. Por eso es que quiero mostrarlos en cámara, porque es muy importante y esto es único. Yo no creo que exista algún otro libro que evidencie con tanta documentación una historia personal. Por ejemplo, acá te muestro un documento que es una reliquia. Esto es una cosa increíble. Mira, te voy a contar lo que significa. Esta es la carta de legitimación francesa. Y te voy a contar que este fue su pase para salir de Polonia. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Por qué los judíos no se iban de su ciudad natal? No es que no quisieran irse, porque uno pregunta, ¿y por qué no se fueron? ¿Por qué se quedaron si tenían discriminación? Mi abuelo logró irse porque él armó una maniobra ingeniosa para poder escapar, pero nadie los dejaba ni salir ni entrar, no les daban visas de inmigrante, no te permitían entrar, te echaban de cualquier lado. Por eso es que los judíos quedaron varados
hubo una indiferencia del mundo, y no solo indiferencia, yo digo que es una complicidad, es indiferencia que es complicidad. ¿Por qué? Porque si el mundo hubiera actuado diferente y hubiera recibido a los judíos, hoy estaríamos contando otra historia, ¿sí? Hay un hecho muy importante, muy poco conocido, y te lo voy a contar. En la conferencia de Vienne, que se llevó a cabo del 7 al 15 de julio de 1938, el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, convocó a una reunión en Vienne. Por eso se llama la conferencia de Vienne en Francia. En esta conferencia, él convocó a 32 delegados de 32 países que lo que hicieron fue discutir qué hacer con los refugiados judíos víctimas de la discriminación del régimen nazi. ¿Y cuál fue el resultado de esta reunión? Ningún país se vio abierto a recibir a los judíos. Los países cerraron las cuotas de inmigración. Ninguno dijo, abro las cuotas para que entren. Si de estos 32 países todos hubieran abierto las puertas, hoy estaríamos contando otra historia. Entonces, lo que en mi libro evidencio es esto, es la historia personal de mi abuelo, cómo él logró sortear, enfrentando todas estas trabas hasta llegar a la Argentina, lo difícil que fue. Y cómo quedaron atrapados en este mundo, en Europa, en la Europa antisemita, y se llevó a cabo esta terrible catástrofe, esta terrible tragedia por el antisemitismo, que no fue de una sola persona, sino de todo un mundo que dejó que esto se lleve a cabo. Sí, porque de hecho muchas personas dicen, uy, que Hitler mató a los judíos y probablemente él no haya matado ni a un solo judío. Él fue el que propagó la idea. Exacto. Hitler lo que hizo fue escribir Mi lucha, él fue el del pensamiento discriminatorio, donde se llevó a cabo a través de las leyes de Nuremberg, donde empiezan a hablar de una idea ridícula y absurda de una raza superior, donde no permiten que un judío se case con una persona aria para que no se mezcle la sangre. Empezaron a haber prohibiciones de todo tipo, incluso se quedaban con la plata de los bancos de los judíos, no podían ir a lugares públicos, no podían ni siquiera caminar por la misma vereda que un ciudadano ario. Hubo todo tipo de discriminación. En Polonia, por ejemplo, lo que sucedió es que las universidades hicieron una reglamentación terrible que se llamó los bancos gueto y obligaron a los judíos a sentarse en la parte trasera de las salas de las universidades o estar parados y no sentarse junto al resto de los estudiantes. Eso pasó en Polonia, por eso se llama banco gueto, ¿sí? Y es todo tipo de discriminación que de a poquito te iba marcando, cada vez más nos echan de la vida pública, cada vez más. Y bueno, mi abuelo se ve que se dio cuenta de esto, quiso escapar, y cuando él trata de escapar, logra hacerlo, pero fueron muy pocos. Él tuvo suerte, mi abuelo llegó en el año 1939, en enero de 1939 a Argentina, pisando la guerra. Y te quiero contar más, algo más. Mi abuelo trató de escapar desde el año 1933. Hasta el año 1939 estuvo 6 años deambulando, tratando de buscar dónde vivir y de buscar una oportunidad para vivir. Así que es una historia realmente muy difícil, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque te muestra qué pasó con los judíos en Europa en esa época antes de la guerra, ¿sí? Surcada por la tragedia del Holocausto. Sí, también teniendo en cuenta que fue un proceso de muchísimos años, no es que de un día para otro fueron a matar judíos, sino que fue algo tan paulatino y tan organizado que de pensarlo es realmente un horror. Exactamente. Lo que te quería preguntar, cuando te encontraste toda la información de Shlomo, tu abuelo, ¿cómo se te ocurrió el hecho de decir, tengo que hacer un libro, quiero compartir lo que mi abuelo no pudo decir, quiero hablar en su nombre? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, la realidad es que cuando yo empecé a escribirlo, yo lo escribí como una investigación. Yo en ese momento, mientras yo investigaba, no pensaba escribir un libro. O sea, yo lo escribí como una forma espontánea de escribir qué es lo que iba investigando y qué es lo que iba saliendo a la luz, ¿sí?
Y en ese momento ya empecé a escribirlo en primera persona. Es como que yo sentía, era mi forma de poder escribirlo, era escribir qué me está pasando poniéndome en el lugar de mi abuelo. ¿Vos tenías alguna conexión con la escritura? Nada. Es decir, no sé por qué lo escribí así. Siempre tuve cierta facilidad para escribir, pero me lo puse a escribir como una investigación. Una vez que lo terminé, porque yo investigué absolutamente todos los documentos que hay en esta carpeta, pero en profundidad, no dejé nada sin investigar. Yo mientras lo investigaba, yo pensaba cómo me gustaría esto publicarlo. Y mi papá fue quien me dijo, Adriana, vos esto lo tenés que publicar. Porque él sintió que es algo muy importante y ahí yo dije, wow, es lo que yo quiero. ¿Por qué es muy importante? Porque no queríamos que esto quede solo en el ámbito familiar. Yo quiero difundir y mostrar una historia más, una historia nefasta y una historia documentada de lo que pasó en esta era del nazismo para que la gente lo conozca. Y no solo que lo conozca, lo que me ocurre a mí, que yo en mi libro escribí mi Instagram, que es Adriana Lerman, también dejé mi mail, es adrianalerman22@gmail.com, es que la gente justamente se identifica con este libro, me escribe, me hace su devolución, a mí también me pasó, esto le pasó a mi abuelo, me gustaría investigar un poco más, me gustaría saber qué pasó, voy a tratar de averiguar un poco más. Entonces esto crea todo un mundo y un lazo que va más allá del libro. Pero la realidad es esa, que no nació como un libro y se transformó en un libro. Es decir, es como si la vocación por escribir me la encontró esta historia. Es como si la historia me encontró a mí como escritora. Claro, no después lo busqué. de todo el proceso. Exacto, dijiste, dije esto lo tengo que escribir y quiero que se conozca. Y para mí realmente es gratificante el hecho de que hoy la historia de mi abuelo, no solo que yo la pude conocer, sino que la puedo compartir. Y para mí realmente es como una misión personal, decir, esto me pasó, miren lo que pasó en esta época, fíjense. Y más aún ahora con lo que estamos sufriendo en Israel, con lo que pasó en el ataque del 7 de octubre, que es realmente otro pogrom. Es otro ataque enorme donde asesinaron, masacraron bebés, niños, jóvenes, mujeres embarazadas, las mataron, las violaron, las dejaron tiradas como un pogrom. Y esto no puede volver a pasar, es inadmisible. Por eso yo lo que vengo a decir es basta. Esto es lo que pasó, esto es lo que está pasando y no vamos a permitirlo. Es inadmisible lo que está pasando. Y cerrando un poco esta idea, es decirte que yo nunca imaginé, mientras escribía mi libro, jamás pensé que este dolor que sufrió mi abuelo, yo hoy estaría sintiendo nuevamente un dolor así. Un dolor, una indignación, un enojo, porque es inadmisible que ocurra. Y por eso hoy más que nunca, como me dijo mi papá, voy a alzar la voz para decir basta. No vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir. Shlomo, ¿qué pensaría si estuviera viendo todo lo que pasó a partir del 7 de octubre, que desembocó una nueva ola? La realidad es que siempre estuvo, pero ahora se hizo pública, el antisemitismo. Sí. ¿Qué pensaría él? Yo creo que estaría muy indignado, de que esto está pasando, indignado, enojado, que es lo que también sintió mi papá. Me acuerdo que la última conversación que tuve con él, que él falleció hace poquito, justamente lo notaba tan indignado, porque para alguien que lo sufrió, ¿no? Ver que esto vuelve a pasar, te da un sentimiento de mucha impotencia, de decir, no, esto no puede ser, esto me pasa a mí, no puede ser que esto esté pasando. Así que creo que ese es el sentimiento que tendría mi abuelo, ¿no? Porque para el que ya sobrevivió un holocausto y que se salvó de esta masacre, ver que están ocurriendo estas cosas es terrible. Si pudieras darle un mensaje, siempre se habla de los más jóvenes, pero yo creo que sería a la población en general, que capaz ven estas situaciones que les parece mal, pero tampoco saben cómo actuar o no hacen nada. ¿Qué les podrías decir a ellos? Yo lo que quiero decir es que, lo que puedo decir es que no hay que ser indiferente, que hay que informarse, hay mucha ignorancia, hay mucho prejuicio, hay mucho de irracional y hay ciertas cosas con las que no podemos ni luchar, porque hay gente que es tan prejuiciosa,
tiene ideas tan arcaicas y son que realmente no las puedes rebatir porque tienen un odio irracional que salieron a la luz ahora con todo lo que pasó. Mi mensaje es que hay que informarse, que tenemos que combatir toda forma de antisemitismo, que hay que hablar, que hay que alzar la voz, que hay que seguir mostrando qué está pasando justamente para que se conozca, para que justamente dar nuestro pequeño granito de arena para decir no vamos a dejar que esto vuelva a ocurrir. Israel tiene derecho a defenderse y esto es lo que vamos a hacer. Cuando fue el holocausto mi abuelo no pudo defenderse, lo único que hizo fue tratar de escapar y buscar una oportunidad para vivir. Hoy no vamos a escapar. Hoy tenemos que defendernos. Me parece muy importante todo lo que decís de información, porque sin ir más lejos, lo que está pasando actualmente, muchos creen que es un problema civil o que es un problema territorial entre Exacto. Israel y Palestina, y dicen, bueno, que se arreglen ellos, cuando no se están dando cuenta que es un caso latente de antisemitismo, que mismo acá en Argentina, en Caballito, pintaron una puerta con una estrella de David. Hubo más de 1000 casos denunciados en Francia y la gente no dice nada. En realidad, exacto, no es un problema ocupacional ni territorial, esto es un problema religioso e irracional, donde lo que ocurrió específicamente es que un grupo terrorista irrumpió dentro de Israel y llevó a cabo un ataque a civiles indefensos que estaban disfrutando de un festival por la paz. Es como si acá viniera Argentina un terrorista de afuera, matara gente y se llevara rehenes. ¿Qué haría Argentina? ¿Se quedaría con brazos cruzados? Eso es lo que ocurrió. Así que, bueno, cerrando mi mensaje es ese, seguir transmitiendo, que esa justamente es mi misión. Creo que todo educador y cualquiera puede tomarse esta labor de decir yo voy a transmitir. Específicamente, lo digo por mí porque escribí un libro y porque soy educadora, fui maestra de hebreos, soy maestra, entonces justamente nuestra misión es seguir transmitiendo y cada uno puede aportar su pequeño granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor. Y en hebreo le decimos tikkun olam. Tikkun olam es arreglar el mundo. Así que bueno, cierro nuevamente mostrándote mi libro. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Sí, por supuesto, mi libro El dolor de estar vivo, que esto es justamente quiero seguir transmitiendo mi historia en todas las librerías del país, en Jenny, en Cúspide, Nadir, Cachaza y Lorenzo, está en ebook, en Mercado Libre, está en todo el país y en todo el mundo porque está en ebook, y a cualquiera que lo lea y me quiera escribir, que me escriba a mi Instagram, que me encanta recibir los mensajes y yo les contesto a todos. Así que también muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.